Dios soberano sin pecado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este nuevo video devocional. En esta ocasión trayéndoles un devocional, una historia fantástica, una historia apasionante, una historia que a mí en lo personal me atrapó, que cautivó mi corazón de una manera increíble. ¿Cuántas veces hemos leído las escrituras una y otra vez? Y es increíble como cada vez que regresamos a esa historia, a esa parte que ya leímos, es increíble cómo nos encontramos con cosas totalmente diferentes. Eso es porque Dios cada día nos revela cosas distintas, cosas nuevas, y cada día nos enseña mucho más. Este pasaje que vamos a ver, bueno, ya viste el título, el tema es el arresto de Jesús. Un arresto un poco complicado, un arresto que conlleva muchas cosas divertidas, cosas desagradables, pero mucha enseñanza acerca de nuestro Creador. Bueno, te invito a que me acompañes y vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca de esta orden de aprehensión en contra de Jesús de Nazaret. Vamos a ir a nuestro libro del Evangelio de San Juan, capítulo 18. Te invito a que lo busques. Y en el versículo 4, vamos a leer desde ahí para entender un poco más, y dice así, versículo 4: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Entonces les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Se refiere a los soldados. Volvió pues a preguntarles: ¿quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Responde Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En el versículo 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Sobre esta historia yo la he leído muchas veces, pero hace unos días, hace unas semanas atrás, leyendo esta historia, me cautivó la forma como se ejecutó este arresto. Es una manera increíble como Jesús, aún en esa situación, logra tal autoridad y tal poderío. Y vamos a ver, nunca en la historia del Imperio Romano, en toda la historia del Imperio Romano, fue tan difícil arrestar a una persona. Y lo complejo de este asunto es que no fueron las armas que se usaron, no fue el derramamiento de sangre lo que hizo que pasara la historia este arresto, no fue el tumulto que causó este arresto. Lo que hizo difícil y complejo este arresto es que el acusado insistía en ir a prisión. A diferencia de otros acusados, Jesús mismo insistió en ser arrestado. Por lo general, los arrestos son tan complicados, causan revuelo, porque el acusado se esconde, porque el acusado se pone agresivo, porque los familiares del acusado impiden a como de lugar que se lleve a cabo este arresto. Sin embargo, Jesús mismo, el acusado, en este caso, aún sabiendo que no era culpable, insiste en ir a prisión. Esto lo hace increíble. Generalmente vamos a ver qué ocurrió antes de ese arresto, qué pasó antes de que llegara ese momento en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver, número 1, Jesús sabía quién lo traicionaría. Antes de esto, la Biblia narra en lo que nosotros conocemos hoy como la última cena, narra cómo Jesús sabía que Judas lo entregaría. Él le dice: el que moja el pan en el plato es aquel que me va a entregar. Y después de esto, Jesús le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Sabiendo Jesús esto,
que alguien lo entregaría. Imagínate el shock de alguna persona. Las desilusiones son por lo general algo que nos deprime demasiado cada vez que alguien enfrenta una desilusión, sobre todo de un amigo o de alguna pareja. Es un trauma muy difícil de superar. Hay personas que no logran superarlo. Sabía que Pedro lo negaría. Instantes antes, días antes de que esto sucediera, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, yo te seguiría hasta la muerte. Sin embargo, Jesús, sabiendo su corazón, le dijo: de verdad te digo que antes no cantaré gallo 3 veces cuando ya me hayas negado. Estos 2 momentos son 2 desilusiones a las que Jesús ya estaba preparando su corazón. Él sabía que esto iba a acontecer y se los hizo ver antes de que esto ocurriera. La Biblia dice que en esas horas antes del arresto, Jesús fue a orar al Getsemaní y cuenta una trágica historia en la que él se deprime tanto que sus gotas comenzaron a ser como sangre, las gotas de su sudor. Es una angustia. Por lo general nos angustiamos cuando enfrentamos algún problema, nos atemorizamos y sufrimos cuando estamos atravesando una prueba muy complicada. Otra de las cosas que hizo Jesús antes es que conocía de qué manera iba a morir. Él sabía la forma tan cruel en la cual iba a ser entregado a los hombres. Sabía cada uno de los momentos que pasaría en ese arresto. Y aún así, él soportó todo esto. Su corazón se preparó para cada una de estas cosas. Cada cosa, cada momento difícil de su vida no interrumpió en lo más mínimo su tranquilidad, su paz, pero sobre todo su poder ante esta situación. Regresemos a la escena del arresto. Cuando llega esta caballería, miles de soldados, cientos de soldados llegan a buscar a Jesús. Soldados dispuestos a todo, dispuestos a usar la violencia si fuera posible. Es increíble cómo se necesitaron muchos hombres para prender a un solo acusado, a una sola persona. Vamos a imaginar esta escena. Llega todo el batallón y Jesús está orando. Ellos llegan a buscar a ese hombre, a ese agitador de multitudes. Pero cuando ellos llegan, quizás esperaban encontrar una barrera de apóstoles y Jesús corriendo a esconderse sobre el monte o sobre las rocas. Para su sorpresa, cuando Jesús los ve llegar, se pone de pie y les pregunta: ¿a quién buscan? Mucho antes de que el centurión llegara y dijera: buscamos a Jesús, Jesús adelante y les pregunta: ¿a quién buscáis? Cuando Jesús dice esto, la Biblia narra que algunos caen de rodillas, sienten ese temor, ese santo y hermoso temor de estar delante del Creador del universo. Algunos entienden que al que están a punto de arrestar es el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos tienen una orden que tienen que cumplir al pie de la letra, porque es su trabajo. Jesús pregunta: ¿a quién busca? Y alguien con voz temerosa contesta: Jesús el Nazareno. Entonces él dice: yo soy. Nadie llegó en ese momento. Nadie se atrevió a caminar, a dar pasos y a aprenderlo. Jesús ve esa reacción en ellos y vuelve a preguntar con tal autoridad, con la osadía de aquella persona que no le tiene miedo a la muerte. Le pregunta nuevamente: os he dicho que a quién buscan. Y de nuevo una voz temerosa dice: a Jesús el Nazareno. Y él dice con toda autoridad y poder: os he dicho que yo soy. Él no tenía miedo. Él estaba dispuesto, decidido a ir a prisión. Él estaba extendiendo las manos para que ellos fueran y lo aprendieran. Su actitud los dejó asombrados. No parecía estar lleno de temor, mucho menos angustiado, aunque la Biblia narró atrás antes que sí lo estuvo, que estuvo desesperado y que le pidió al Padre incluso que si era posible pasara de él esta copa. Pero ante ellos se mostró con toda autoridad y con total dominio de la situación. Como un hombre, se preguntaban los soldados, con tanto poder,
como un hombre que ellos mismos, quizá algunos vieron resucitar a Lázaro, quizá alguno de ellos un día vio cómo convirtió el agua en vino, quizá vieron tantas señales y milagros, sanidades, y se preguntaban cómo es posible que este hombre con todo su poder hoy mismo se está entregando, como narra la Biblia, como cordero que es llevado al matadero. Es increíble esta actitud de Jesús. Esta historia no pudo haber pasado, o quizá no, quizá solo es mi imaginación, pero yo creo que después de llevar a Jesús a prisión, uno de esos soldados que la Biblia narra que cayó en tierra postrado, creo que quizá llegó a su casa temeroso, temblando, desconcertado. Imagino que sus hijos le preguntaron: papá, ¿qué tienes? Esposa. Le dijo: te noto diferente, distinto, ¿qué pasa? Y ese hombre, lleno de temor, de ese santo temor, de ese hermoso temor, quizá ese hombre se dio cuenta, quizá ese soldado se dio cuenta de que lo que estaban haciendo era arrestar al Hijo de Dios. Yo no sé si sucedió, pero quizá ese hombre le narró la historia a sus hijos de cómo esa noche ellos fueron las víctimas y Jesús era el que los estaba encarcelando, Jesús era el que estaba encerrando su corazón, Jesús era en ese tiempo, estaba convirtiendo él en el hombre de autoridad, y los soldados estaban cayendo presos de ese temor. Es increíble cómo Jesús insistió en ser asaltado. Es increíble cómo él quería ir a la cruz. A diferencia de otros personajes, de otros hombres que han marcado la historia, Jesús es único, inimaginable, incomparable. No hay otro como él, jamás va a haber otro como él. Si algo me hace pensar que Jesús es único y si algo me ha convertido en su seguidor, es esa capacidad increíble que tiene de transformar todo lo que está a su alrededor, aún en los momentos más complicados de su vida. Yo creo que transformó vidas aún en esa reto. Yo creo que después de ver el gesto de generosidad que tuvo con el soldado al que Pedro le cortó la oreja, yo creo que muchos de ahí transformaron su vida. Ese arresto fue el más complicado de la historia, pero también, aún en ese arresto, aún en esa incertidumbre, aún sabiendo lo que acontecería, Jesús se dio tiempo de sanar a un soldado y de cambiar vidas de soldados que estuvieron esa noche. Pues la historia se repite o parece repetirse. Cada vez que tenemos un problema, debemos enfrentarlo así como él lo hizo, con esa actitud ante cada problema que venga a nuestra vida, con esa seguridad, con esa autoridad que tenemos porque él nos la dio. Él dijo que haríamos cosas mayores aún que eso. Tenemos esa autoridad, tenemos ese poder de parte de Dios, pero tenemos que usarlo. ¿Cómo reaccionamos, ante las circunstancias que vienen en nuestra vida? Muchas veces, ante alguna enfermedad, lo primero que se dispara en nuestra mente es: de esta ya no me voy a librar, en una duda, en alguna deuda. Muchas veces pensamos: si no pagamos esa deuda vamos a ir a la cárcel. Jesús, aún sabiendo todo lo que acontecería, tuvo la templanza, tuvo el carácter de enfrentarlo con tal osadía como solo él lo podría lograr. Yo te invito a que cada vez que venga un problema a tu vida, veas esta historia y veas lo que Jesús hizo, cómo Jesús transformó esa noche, cómo Jesús le dio vuelta a la hoja, cómo Jesús se convirtió en el apresador, en el cazador, y los soldados se convirtieron en presa. Así debemos actuar ante las cosas que vienen a nuestra vida. Lo que viene a acechar, lo que viene a devorar, lo que viene a robar tu tranquilidad, tienes que salir huyendo, porque tú tienes el poder mayor que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Dios te bendiga, ojalá y te haya gustado este devocional, un tanto diferente, pero una enseñanza práctica, una enseñanza bíblica, una enseñanza hermosa de que todo
como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas deprimido, triste, angustiado, vea esta historia. Fíjate cómo Jesús cambió toda esa noche, cambió la página de la historia, cambió la vida de muchos, aún en el momento más tormentoso y angustiador de su vida. Muchísimas gracias, soy tu amigo Ángel García, me despido de ti y te invito a que pases a mi página rayosdegloria.kindle.com y que te des cuenta de todo lo que acontece alrededor del mundo en cuanto a la obra de Dios. Te invito a que visites mi canal también, agrégame por Facebook, en la descripción del video voy a dejar mi link a mi página de Facebook, agrégame y gracias por seguir estos devocionales, muchísimas gracias, de veras, que Dios te bendiga, compártelo si te sirve y si no te sirve, pues igual a alguien quizá le pueda servir. Muchísimas gracias otra vez.